Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados. Nuevamente estamos ante una miscelánea fiscal y una ley de ingresos con un alto grado de irresponsabilidad financiera. Por ello, en este posicionamiento que hago a nombre de las y los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reiteramos nuestro voto en contra. Y no es por nada, pero se los advertimos el pasado 18 de octubre y el día de hoy en esta tribuna. La propuesta del Ejecutivo Federal y de Morena genera expectativas de ingresos completamente fuera de la realidad que afectarán a sectores importantes de nuestra economía. Su propuesta no abona a las necesidades del país. Por ello, si revisan la minuta que regresó el Senado, existe una alta coincidencia con nuestras múltiples reservas presentadas el pasado 18 de octubre, lo que demuestra una vez más que Morena solo sigue línea, no leen ni revisan lo que aprueban. Los senadores tuvieron que corregirles la plana del tremendo error que cometieron, dando muestras de trabajo plural y de que sí se pueden modificar los puntos y comas cuando es necesario y se legisla con responsabilidad frente a la nación. Las modificaciones que ahora discutimos son relevantes. Por ejemplo, dar revés a los autos chocolates. También el Senado no aceptó el cobro de derechos por uso de agua en el campo, propuesta que ni siquiera venía incluida en el planteamiento original del Ejecutivo Federal, pero que por desconocimiento del diputado que la promovió y el de aquellos quienes lo avalaron, ponía en riesgo las actividades de muchos productores del campo mexicano. A pesar de que nosotros en la Comisión de Hacienda y aquí en tribuna les pedimos reflexionar el tema y dar marcha atrás a la propuesta de no imponer más impuestos al sector agrario, que históricamente ha sido olvidado, ustedes votaron a favor. Afortunadamente, el error quedó corregido, pero además se les otorgará un estímulo para reducir al 30% el pago del impuesto sobre la renta cuando se trate de ejidatarios y comuneros dedicados a actividades agroindustriales con ingresos anuales de hasta 5 millones de pesos. Desde aquí les decimos a los productores del campo que estén tranquilos, que el aumento al cobro de impuestos que pretendían imponer los diputados de Morena, afortunadamente está quedando en el olvido. Esperemos también que la mayoría en esta Cámara recapacite sobre los recortes a programas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que el presidente López Obrador propuso a esta soberanía. Otro aspecto que se modificó en la Ley de Ingresos fue promover el saneamiento de los créditos adeudados por conceptos de cuotas obrero-patronales por parte de los estados, municipios y organismos descentralizados, que ayudará sin duda a frenar las presiones presupuestales por las que atraviesan los gobiernos locales en los últimos años. La propuesta se pudo haber complementado de manera exitosa si en la Ley Federal de Derechos se hubiera respetado la autonomía de los municipios mineros del país, ya que la derogación de los 4 últimos párrafos del artículo 275, vinculados al Fondo Minero, otorgan al Gobierno federal la responsabilidad total de asignar los recursos y determinar los proyectos a ejecutar. Asimismo, en la Ley Federal de Derechos se elimina el aumento a 855 pesos la cuota que se cobra por derechos de no residente y servicios migratorios. Por lo tanto, permanecerá vigente el texto a fin de mantener en 558 pesos el cobro a extranjeros por la obtención del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, y se mantiene la propuesta de 149 pesos para el caso de prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional. No obstante que reconocemos lo anterior,
creemos que en términos generales la propuesta de la Ley Federal de Derechos queda incompleta porque en lo referente a los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos, a pesar de que se acordó que el 80% de los ingresos provenientes de este derecho se invertirá en estudios, proyectos e inversión en infraestructura, será el gobierno federal quien los determine, demostrando una vez más la práctica descentralización de los recursos y la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Es posible que este monto se sume a los 402,000 millones de pesos que representan hoy en día los programas sin reglas de operación, estimación realizada por la organización México Evalúa, lo cual es lamentable porque ratifica que la administración de López Obrador será reconocida por la opacidad y la discrecionalidad de los recursos públicos. Otra modificación del Senado en materia de impuestos sobre la renta es la modificación al esquema de retención de las personas físicas que perciban ingresos a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. La retención será provisional y definitiva cuando los contribuyentes tengan ingresos de hasta 300,000 pesos anuales. Además, en el artículo 113 de la ley se propuso aplicar una tasa de retención máxima del 5.4% por los ingresos que reciben los contribuyentes que enajenan bienes o prestan servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones y no del 15% como se aprobó en esta Cámara, lo que perjudicará menos a estas actividades económicas y a la población que las utiliza. Es importante que los mexicanos sepan que los que pagan impuestos aportarán 57% de los ingresos totales del gobierno para el 2020. De los más de 6.1 billones de pesos aprobados por el Senado, más de 3 billones se obtendrán a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Esta cifra es 2.7% mayor en términos reales a lo aprobado para este año. Reconocemos los trabajos de la colegisladora, pero los ajustes en la carátula de la Ley de Ingresos demuestran, como ya he dicho, el alto grado de opacidad que caracteriza a este gobierno. Con la mano en la cintura, los ajustes a la baja en las estimaciones de recaudación que implica la modificación a la Ley Federal de Derechos, las cubrieron con el rubro otros en el concepto de aprovechamientos. En esta tribuna presentamos una reserva para aclarar el destino de los recursos por un monto de 98,674 millones de pesos. La minuta del Senado plantea un incremento de 5,000 millones de pesos que no sabemos ni su origen ni su destino. Lo correcto sería que el próximo año, en vez de cobrar más impuestos para cubrir los boquetes fiscales, el gobierno federal incentivara la economía para evitar la recesión en la que estamos y que garantizara mecanismos de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello hemos insistido cada año desde 2013 en hacer una reforma fiscal de mayor envergadura para atender los rezagos y retos que tiene nuestro país. Qué lejos está el presidente López Obrador de cumplir su promesa de crecer por arriba del 4% y de no cobrar más impuestos a los mismos de siempre. Este gobierno es irresponsable porque no estima con precisión las variables económicas y sí condiciona los incrementos o reducciones de ingresos al cobro de más impuestos que afectan a la misma base de contribuyentes. Compañeras y compañeros diputados de Morena y aliados, si el día de hoy una vez más votan a favor de la minuta del Senado, la cual trae correcciones claramente insuficientes, avalarán la incapacidad de este gobierno no solo para establecer pronósticos reales, sino la incapacidad para cumplir las promesas de un mejor país. La solución, como ya lo hemos advertido, está en corregir los errores que se cometieron al aprobar las reformas a las diferentes leyes fiscales y la Ley de Ingresos la semana pasada. Por eso, los diputados y diputadas de Acción Nacional votaremos en contra del dictamen de la Ley de Ingresos 2020, asumiendo la responsabilidad histórica
que tenemos con las familias mexicanas y, en general, con el bienestar de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.